Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Están surgiendo o agravándose muchos problemas sociales, en cascada diría yo. Ya hablamos hace poco de la cuestión de las tarjetas de crédito. Ahora vamos a presentar otro problema complejo, pero también de hondas repercusiones sociales, que es el tema de la tarjeta, de la cartera vencida, de la vivienda, fundamentalmente Infonavit. Yo haré una breve introducción, porque hace tiempo, debo decirlo, que le he perdido la pista a las variantes que ha tenido el tema de Infonavit. Yo hablaré un minuto de su creación. La Ley Federal de Trabajo de 1970, en pago un poco a los servicios del sindicalismo en la crisis del 68, concedió derechos colectivos a los trabajadores sobre materias que no existían. Uno de ellos era el cumplimiento del mandato constitucional de dar vivienda a sus trabajadores, pero letra muerta, porque no había manera de pedirlo. Entonces los sindicatos lograron que fuera exigible vía simplemente la huelga. Entonces, claro, en aquel sistema sindical antiguo era un arma más de los sindicatos, no digo para bien de los trabajadores o para bien de ellos, porque lo metían en la negociación y podían sacar otra cosa, podían sacar otro tipo de prestaciones, etcétera. No necesariamente el arma de la huelga iba a servir para que tuvieran miedo a los trabajadores, porque además hay muchos tamaños de empresas y no todas podían comprar vivienda. Por otra parte, el Banco de México había venido trabajando en un fondo, paralelo a Fonatur desde los años 60, la idea de un fideicomiso donde hubiera aportaciones para tener una masa de recursos que pudiera darles crédito a los trabajadores. Por un lío del gobierno, me tocó mediar en ese asunto y nosotros concebimos una especie de instituto de seguridad social, en donde las aportaciones de las empresas fueran a formar ese fondo y con esa masa de recursos pudieran hacer crédito a los trabajadores. Desde el principio se plantearon problemas, sí iba a ser construido por los sindicatos, hubo muchísima corrupción, pero también del lado del sector empresarial, sí iban a tener derecho preferente las organizaciones de la CTM, si se hizo actuar entre los trabajadores, tenía una doble, digamos, autoridad, de un lado la Secretaría de Hacienda, de otro la Secretaría del Trabajo. Cuando yo salí de estos asuntos, el problema ya se había agravado muchísimo, porque la construcción de la mayor parte de las viviendas estaba en manos de los ingenieros y arquitectos, hijos y sobrinos de los líderes sindicales, pero también había en colusión personajes del sector privado que también construían y empezó a haber mucha corrupción. Yo aquí me quedo, lo único que recuerdo después es que hubo una reforma legal según la cual si no les habían dado derecho a la vivienda a los trabajadores, les devolvían su dinero, sus aportaciones. Luego parece que no se las devolvieron y ahora, y aquí me quedo, el problema es que los que han comprado vivienda y no han podido pagarla por las situaciones económicas, lo están poniendo en el mercado de valores y se ha creado un problema social y un problema económico endemoniado. Yo de veras esta vez, y me lo van a creer, sí voy a estar de preguntón, porque le he perdido la pista. Laura Estel ya la conocemos, es una magnífica profesional y política mexicana y es arquitecta, he estado cerca de este problema, ha sido legisladora en la Asamblea del DF, ha sido diputada federal, delegada en Coyoacán, secretaria del Medio Ambiente del gobierno de la ciudad. Laura Estel, ¿cómo le definirías el problema al público como está hoy? Bueno, pues la cuestión yo considero que es muy grave, dado que este organismo, como el Infonavit, encargado de proveer vivienda a los trabajadores, perdió su sentido social que le dio origen y se convirtió, por estas reformas que se han venido dando en el país, en un ente financiero. Por lo tanto,
el objetivo social de otorgar vivienda ahora se convierte en un objetivo financiero y por lo tanto la situación ahorita, ¿por qué decimos que es muy grave? Porque a partir de la bursatilización de la cartera, para comportarse el Infonavit como un ente sano a nivel financiero. Quisiera decirle a la gente que lo entienden muchos, ¿qué es bursatilización de la cartera? Bueno, meter en la bolsa de valores lo que son los créditos de la gente que está como acreditada en el Infonavit. Tú le debes al Infonavit y de repente resulta que ya le debes a otro. Ese es justamente el problema, cuando que el contrato lo hiciste directamente con una institución con un carácter social y no lo hiciste con una empresa transnacional que ahora resulta que es la dueña de tu vivienda. La cuestión es así, que en estos momentos, al haberse quebrado 110,000 créditos en octubre del 2005… ¿Qué es quebrado? Bueno, que consideraron que ya como eran impagables, los vendieron, los cedieron, como ellos dicen, a dos empresas transnacionales. Una es Capmar y la otra es Scrap 2. Es decir, Infonavit, que es empresa, es organismo centralizado de Estado, cuyo carácter que le dimos por la Constitución es un organismo de seguridad social, de repente vende. Es como si tú le debes al IMSS, que no le pagaste unas terapias y de repente te lo está cobrando Lehman Brothers. Una cosa rarísima eso. ¿Y se vale? Pues nosotros argumentamos que evidentemente esto no se vale y yo sintetizaría de alguna manera la situación porque un español, David Sánchez Tembleque, funcionario del Infonavit en ese momento… Un español funcionario del Infonavit. Vendió esa cartera vencida a dos empresas norteamericanas. Como ¿Por qué no tenemos nosotros mexicanos en los estudios de vivienda españoles? ¿No sería un poco reciprocidad? Desde luego que sí, pero finalmente lo que está sucediendo es que quienes están como funcionarios en el gobierno, pues son personas que representan intereses que no van de acuerdo a esa orientación. ¿De cuándo que viene debería esto más o menos? ¿Cuándo empezó este deterioro bursátilizó? ¿Gobierno de Zedillo? ¿Gobierno de Fox? Bueno, ¿gobierno de Salinas? ¿Cómo lo ubicarías tú? Sí, bueno, cuando se da de manera fuerte, pues es a partir del año 2000, estaríamos hablando… la foxización. Con relación a la foxización, efectivamente. Y bueno, a partir de ello es que una gran cantidad de personas se encuentran con este problema. Por eso decimos nosotros que es un asunto de carácter social, que no es una cuestión aislada, no es nada más que tenga que ver con una persona que no quiere pagar, sino que al haber quebrado estos 110,000 créditos se están poniendo en riesgo a un número muy importante de familias y al habérselo vendido a estas empresas transnacionales, el problema es que se los regalaron prácticamente, se los dieron en alrededor de 20 o 25,000 pesos cada vivienda. Como tú le das un cobrador tus títulos, operaciones de crédito, pues tienen que envergar a la gente. Así es. Oye, finalmente quisiera yo decir que estas dos empresas transnacionales lo que han estado haciendo es tratar de vender esas viviendas a sus auténticos propietarios en un costo altísimo. Dicen que en 700,000 pesos y que les pueden hacer una rebaja del 50% y vendérselos a 350,000 con cómodas mensualidades de 35,000 pesos que evidentemente la gente no la puede pagar y por lo tanto están desalojando a las familias de los trabajadores a partir del hostigamiento que se da con relación a esta situación que a nosotros nos parece muy grave. Le pasan la cartera a estas empresas y estas empresas, sí, le suben el precio a lo que es la vivienda. A lo que es la vivienda. Ellos la compraron en 25,000 pesos y las quieren vender en por lo menos 350,000 pesos. Es una barbaridad. Quiero presentar al licenciado René Sánchez Galindo. Él se ha dedicado profesionalmente a este asunto. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana de Puebla, tiene menciones honoríficas, es un abogado muy distinguido y ha sido profesor de Derecho Constitucional. Pero lo que me interesó mucho al invitarlo es que él es el coordinador jurídico del Consejo de Defensa de la Vivienda. Esto es muy importante. Oye, René, ¿es legal lo que está pasando? No, es ilegal, te puedo asegurar. Mira, cuando estableciste la parte histórica, yo creo que pocos temas jurídicos
es tan importante recordar el tema histórico. Claro. En el origen de esto es una obligación patronal. Así es. El patrón Constitucional. constitucional, establecido en la Constitución, en la fracción 12 del artículo 123, apartado A. Es una obligación de todos los patronos proporcionar vivienda, pero desde 17 hasta 72, jamás se cumplió. Y la Ley Federal del Trabajo 70 dio la acción colectiva. Así es. Y después viene la Ley de Infonavit. Así es. Pero la Ley de Infonavit transforma esta obligación patronal y establece una serie de mete una serie de materias jurídicas. Es decir, la obligación patronal de proporcionar vivienda se transforma en una obligación fiscal. Exactamente. Que consiste en pagar el 5% de nómina de lo que le paga al trabajador, tiene que pagar aparte un 5% de una manera fiscal. E Infonavit, como organismo descentralizado, de seguridad social sí, pero organismo descentralizado, tiene atribuciones fiscales. Inclusive la nueva ley del ombudsman fiscal, de reciente creación, le da ese carácter, también reconoce ese carácter de autoridad fiscal. Finalmente, en relación con el patrón, Infonavit es una especie de hacienda. Para que la gente nos entienda, vamos a estar recordando muchas cosas, te lo digo con sinceridad. En 1958, el Instituto Mexicano del Seguro Social adquiere el carácter de entidad fiscal autónoma. Ajá. Quiere decir que el IMSS hace sus propios cobros, porque si no, Hacienda jineteaba el dinero. Hacienda se desquitó años después por las Afores. El dinero volvió a los bancos. Desde que nació, según recuerdo, el Infonavit nace como entidad fiscal autónoma. Tuvo su propio sistema de cobro, ¿sí? Entonces, ese dinero no iba a Hacienda, entraba al Infonavit. Fiscalmente. Y luego, claro, es un cobro fiscal, es entidad fiscal autónoma. Hacienda se lo quitó. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Cómo lo administró Infonavit? No, y cuando se establece esto, a Infonavit se le establece una responsabilidad de gobierno. ¿Qué es esta responsabilidad de gobierno? Un servicio público, dice la Corte. Ese servicio público consiste en otorgar un sistema de financiamiento, todo un sistema, que otorgue créditos baratos para que los trabajadores puedan adquirir vivienda. Y entonces Infonavit administra todo este recurso como si fuera una especie de presupuesto federal, pero autónomo, con cierta autonomía ese presupuesto, para otorgar créditos. O sea, con eso establece un sistema de financiamiento y otorga el crédito barato, dice la Constitución. Perdón, una pregunta para la gente. Más o menos si te la sabes. ¿Cuántas viviendas ha construido Infonavit en su historia? 72 para acá, más o menos. Bueno, ha otorgado, según cifras de Infonavit, 3 millones de créditos, que no es lo mismo que construir viviendas. Dejó de construir, porque Sí. al principio todas las construyó Infonavit. Así es. ¿Y luego qué pasó? Luego, lo que hace es que contrata a constructoras privadas, particulares, a través de un contrato administrativo que no se apega a ninguna regla del régimen federal, de ninguna legislación. ¿Desde cuándo es? Es de 97, empieza a hacer esto. Pero la ley de 2005, la reforma de Es decir, 2005... Cedillo. Cedillo. Pero la reforma de 2005 le otorga unas facultades inusitadas al Infonavit. Es decir, Infonavit no está sometido al IFAI. Son recursos de revisión de transparencia, no va al IFAI, va al mismo Infonavit. No está sometido a la Secretaría de Función Pública para efectos de la declaración patrimonial de los servidores públicos de Infonavit. No está sometido a la función pública para el Contralor Interno. Las reglas de adquisiciones, contratos, Entonces, arrendamientos... negocio al entregar los contratos. Así es, negocio, la entrega. El Infonavit da créditos antes para viviendas que el propio Infonavit construía, que era la filosofía de su primer director, el licenciado Jesús Silva Herzog Flores, hacer colonias. Luego, arbitrariamente de esos contratos, y luego el sistema de distribución de viviendas es por sorteo, ¿cómo es actualmente? Sí, es por puntos, así le llaman ellos. Lo que establece la ley es que el Consejo de Administración del Infonavit establecerá las reglas para el otorgamiento, las políticas para el otorgamiento de créditos. Y lo que hace el Consejo de Administración es decir cuáles son tus puntos, como si fuera un banco. En realidad... Entonces se privatizó. Así es, así es. Entonces analizan si tienes una relación laboral... ¿Cuántos créditos ha dado Infonavit en su historia? 3 millones. ¿Redondito? No, un poquito más. 3.2. No es poco. No es poco, pero la demanda es mucho mayor. A ver, Alfonso, para que podamos rotar los tres en la primer bloque. Bueno, no tengo que presentar a Alfonso Ameros Cuellar eso.
ha sido un líder social emergente de gran valentía. Casi juntos fundamos el Barzón ahí en Fresnillo, ¿te acuerdas? Fresnillo. Ha sido diputado federal, ha sido candidato a la presidencia del PRD y se ha distinguido por la defensa de quienes han sido despojados, fundamentalmente por instituciones de crédito, fundamentalmente en la operación del Barzón. ¿Tú qué solución le ves a este problema, Alfonso? Bueno, tenemos un problema porque agarró fuerza tanto la cartera que estaba en el FOBAPROA y que después pasó al IPAB y la propia cartera del Infonavit, por mandato de las leyes respectivas de estos dos organismos, se abrió la posibilidad de crear un mercado secundario de deuda, que le llaman ellos, es decir, a través de subastas, a través de bursatilización o a través de venta de derechos litigiosos, estas instituciones se deshicieron de la propiedad y también de la cobranza, y entonces la propiedad de muchos créditos y de muchos bienes, tanto el Infonavit como de los bancos y del IPAB, pasó a ser propiedad de instituciones privadas. La mayoría son instituciones extranjeras, empresas extranjeras. No se diversificó el mercado secundario de deuda, como ellos le llaman, sino que la compra de cartera quedó en muy pocas manos. Fueron, como decía Laura, pues grandes negocios, porque el promedio de venta de la cartera pues anda entre 8, 10 o cuando mucho 15% del valor en libros. Entonces, pues hicieron su agosto las empresas extranjeras que adquirieron estas deudas y estos créditos y ahora las están vendiendo a precios totalmente exorbitantes, además con una acción judicial sumamente agresiva, que en el caso del Infonavit o en el caso del FOBAPROA o en el caso del IPAB de los bancos, pues se podía atenuar un poco porque era una relación de movimiento hacia una institución, pero ahora es un litigio entre privados y muchas de las veces pues ellos aprovechan esto para realizar el desalojo de pues cientos de miles de viviendas, ¿no? Entonces, para ti el proceso, estamos llegando al final, se desata, por eso citas FOBAPROA y PAB. Porque es el mismo periodo. Exacto. O sea, el periodo de Cedillo, bueno, éramos diputados, Laura, tú y yo. No, yo llegué en la siguiente. No, estábamos juntos. En esa, era 97. Cuando se da toda la discusión del FOBAPROA y también del IPAB, y ahí abrieron la puerta. Y entonces hay un litigio que tiene que resolver la Corte. Hay una contradicción, es muy importante. Una contradicción de tesis, porque para algunos es legal que tú sin el consentimiento del acreditado puedas vender su cartera a un privado, y hay otro que dice que constituye una violación. Vamos a decir este segundo Constitución. punto que hacer, nada más me permites una síntesis. ¿Qué acaba de decir Alfonso? Después de la crisis financiera del 94, donde truena la banca, se crea el FOBAPROA. El FOBAPROA es una transferencia de fondos fiscales para apoyar a la banca, cosa que ocurrió en esta crisis. Nada más que tanto los gobiernos europeos como el gobierno de Estados Unidos se quedaron con las acciones de la banca y aquí no nos quedamos con las acciones. Segundo, la Secretaría de Hacienda avala, como no tenían dinero los bancos, una cantidad de créditos, hace todos los negocios multimillonarios y eso también va a la panza del FOBAPROA, que ahí está toda la parte U2. Y luego creamos un sector de cartera vencida que no se resolvió. Al constituirse IPAB, todo esto se consolidó en el sentido que los contribuyentes pagamos con nuestros recursos el saneamiento de la banca que luego fue vendida al extranjero. Pero para colmo de males, el gobierno decidió quitarle al Instituto Mexicano del Seguro Social los fondos de pensiones con los cuales se sostenía el sistema médico, porque las reservas eran los inmuebles, y se lo pasó a los privados para darle además financiamiento de corto plazo a la banca. Y ahora resulta que con la pérdida de los mercados financieros, ya todos los pensionados perdieron
Oye, esto es un crimen. No hay ningún país del mundo donde pase cosas así. ¿Por qué la gente no se levanta seriamente? Pues ¿Por qué se deja esquilmar de esta manera? Tienes 3 grandes vendedores. Los créditos de la banca de desarrollo los vende lo que se llama como el Sistema de Administración de Bienes, el SAE. Entonces ahí estás vendiendo cartera de Banrural, de Nacional Financiera, de lo que era Banco Nacional de Comercio Interior, se la estás regalando a privados. Tú tienes al IPAB, que es toda la cartera existente en los bancos privados que quebraron y los que se sanearon con la crisis del 94, que también están haciendo su negocio, vendiendo barato y cobrando caro, y tienen la cartera del Infonavit también con el mismo procedimiento. Vamos a hablar de todo eso en el segundo apartado. Ya hablamos de que además los bancos están cobrando 100% las deudas de tarjetas de crédito. Bueno, acaba de decir el presidente Obama que finalmente está más avanzado que todos estos. Dice, ahora al que hay que defender es al consumidor. Ya basta de apoyar a los bancos. Y aquí seguimos en lo mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a la segunda parte. Decías, Lauricel, en el intermedio, porque ya hemos hablado de las deudas tarjetas de crédito, que no son las graves, porque esas, pues si no pagas no pasa nada. Pero lo mismo que ya habíamos dicho, le están pidiendo a mucha gente que lleve sus escrituras de esa casa para que la reestructuren. Entonces, estabas diciendo, cuando volvemos al aire, pero quiero que se lo expliques, que es muy interesante, que porque debes un microondas se pueden quedar con tu casa. A ver, explícanos. Sí, bueno, porque uno compra un microondas o compra una televisión de esas de plasma ahora muy modernas y resulta que al principio quizá empezó a pagar, pero posteriormente tuvo algunos atrasos. Todos, yo creo que a todos nos ha pasado que nos hablan en la madrugada del banco porque hay que pagar. Ahora lo que están haciendo es pedir en garantía las escrituras de un inmueble, que en este caso sería la vivienda, por lo que... ¿Y qué derecho tienen a pedírtelo? Ninguno. Pues ningún derecho tienen, pero a partir del hostigamiento que hacen estas empresas, lo que sucede es que la gente acaba cediendo y a veces acaba firmando una serie de convenios extrajudiciales que adquieren el carácter ya de judicial porque uno lo que hizo fue plasmar su firma. Por eso yo creo que es importante aprovechar este espacio para decirle a la gente que tenga mucho cuidado y que no firme cualquier documento, que es muy importante tomar en consideración estos elementos
porque realmente lo que se está poniendo en riesgo es el patrimonio de la familia. Es decir, por comprar algo muy pequeño, finalmente uno está dando en garantía su vivienda. Y esto está relacionado con toda esta problemática de las viviendas actualmente en este país con la situación hipotecaria, porque a mí me parecen interesantes estas cifras. Con relación a las hipotecas bancarias, estamos hablando de una cartera vencida de 10,022 millones. De 22 millones de pesos. 10,000 millones. Hijos. O sea, 10,022 millones, ¿no? Y en el caso de las viviendas de las SOFOLES, estaríamos hablando... ¿Qué son las SOFOLES? Las SOFOLES son este O sea que sistema... cambiaron a los líderes charros que se enriquecieron con la construcción de viviendas del Infonavit. El Infonavit los cambió a los líderes charros y ahora hace negocio con las sociedades financieras de objeto limitado. Pero a lo mejor los charos se volvieron Sí. financieros. Y además los Por eso, ¿Viste? bueno, a ver, pero mira, A ver, en el caso de termina. nada más, en el caso de las SOFOLES, estas sociedades financieras de objeto limitado, se supone que surgieron después del 94 para que la gente que no era sujeto de crédito bancario pudiera tener acceso a otro tipo de créditos y que para esas cuestiones que se crean, tomando en consideración que se va a apoyar a la gente, cuando que ahorita el problema que tienen estas SOFOLES es que se les está cobrando más incluso que lo que cobran los bancos y entonces las deudas pues son aún mayores. En el caso de estas instituciones, bueno, la deuda es de 5,895 millones. Y si hablamos del Infonavit en la actualidad, además de esos 110,000 créditos quebrados de los que hablamos que se vendieron a estas dos empresas transnacionales, ahorita la deuda es de 31,000 millones de pesos. Por lo tanto, si sumamos todas estas cifras, pues nos da más de 46,000 millones de pesos. ¿Y Fobiste está ahí? Fobiste, bueno, en el caso de Fobiste también existe una deuda y también ahora con las reformas que se hicieron a la ley del ISSSTE, pues está toda esta bursatilización de nueva cuenta de la cartera y en estos momentos pues también se podría ver sujeta a este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que todas tienen que ver con créditos hipotecarios porque la Sociedad Hipotecaria Federal es la que finalmente está otorgando este tipo de créditos para que se construyan las viviendas. Por eso tú puedes observar que hay, por ejemplo, cofinanciamiento en el caso de algunas de estas instituciones y lo que sucede pues es que finalmente a partir de estos procedimientos que la columna vertebral, cuando pierden su origen social, estas instituciones, la columna vertebral se vuelve la Sociedad Hipotecaria Federal. Y entonces todo es a través de las hipotecas. Señor licenciado, estamos muy grave el asunto. Digamos que la vivienda no vale nada. ¿Y qué defensa jurídica? Porque usted mencionaba la Corte. Sí. ¿Cómo se puede revertir esto? Aparte de la movilización social, jurídicamente. Hay dos etapas. Una, lo jurídico que le toca a las personas, porque también no todo lo jurídico es de los abogados. Hay una parte que le toca a las personas, que es no dejarse asustar. Bueno. Así de simple. Porque todo este conjunto de leyes que platicábamos hace un rato, todo este conjunto de cifras, los abogados de los despachos, tanto extranjeros como nacionales que litigan en todo el país, están amedrentando, asustando a las personas. Te pongo un ejemplo. En Teapa, Tabasco, que es un municipio que en los últimos 2 años ha sido incomunicado por las lluvias y por la corrupción. Llega un documento, especie citatorio, que firma un despacho. O sea, cualquier abogado te va a decir, esto no vale nada. Tú tienes tu casita de Infonavit. Tú tienes tu casita no has de Infonavit. pagado, no has pagado todo. Te llega un citatorio, que no es de Infonavit. No has pagado porque perdiste el empleo, porque si tienes empleo pagas, por lo fiscal que hablábamos. Porque es un descuento automático. Así es, automático. Entonces pierdes tu empleo. Esto es una consecuencia directa del desempleo y la pérdida de las casas. Eso es gravísimo. Así es. Es como un castigo. Por perder el empleo, además, vas a perder tu casa. Entonces, llega un documento que cualquier abogado te va a decir eso no vale nada. Sin embargo, está lleno de manipulaciones. Por ejemplo, en lugar de usar la palabra rescisión de contrato, que solo entendemos los abogados, utilizan vamos a cancelar tu contrato. Entonces la gente se asusta. Eso sí lo entienden, eso sí lo ponen en ¿Pero lenguaje qué acción llano. tienen contra ti?
¿Qué te pueden hacer en la realidad? Lo que tiene que hacer en la realidad es demandar ante un juez civil la rescisión del contrato, el pago y en su caso el desalojo. Eso es lo que tendrían que hacer, pero no lo hacen. Lo que hacen es mandar un oficio, llamarte por teléfono, clausurarte tu casa con sellos y asustarte constantemente hasta que entregas la casa por miedo. Perdón, porque esto es muy para la gente. Este programa es de servicio social, porque si no, no vamos a acertar. ¿Cuántos gente están en este caso, Luisa? Más o menos. Nada más de Infonavit, hay 140,000 familias en cartera vencida y en cartera quebrada a la que se refería la arquitecta hay otros 100,000. O sea, estamos ¿Y hablando cómo de le llegan 250,000. ustedes a toda esta gente? Porque esta gente tiene o necesitan que lo defienda. Así ¿Cómo? es. Porque si pudiera poner un anuncio en este programa, ¿qué le diría yo a la gente, a esas 130,000 gentes que tienen cartera vencida y quebrada? ¿Qué haces cuando te llaman por teléfono? Sí, lo que tienen que hacer es, primero, no asustarse. Segundo, tratar... Bueno, pues asustarse sí, pero actuar bien, man. No, con la gente que hablo digo, mira, no te preocupes, ocúpate. O sea, ponte, haz llamadas, organízate con tus vecinos, es muy importante la organización, y después acude con nosotros o con alguna organización que para que te ponga un abogado, simplemente con que se presente un abogado, los obligas a presentar una ¿Pero demanda dónde a ellos. encuentran ese abogado? Bueno, en el Consejo de Defensa de la Vivienda, que es la organización Da a la que tus pertenezco, teléfonos, por sí, favor. es el 55 56 96 91. 55 56 6 96 6 91. 91. ¿Podríamos ponerlo al terminar en una plica? ¿No tienes otro teléfono? Debe estar Sí. saturado. Sí, sí. Pero además yo creo que lo que sí sería importante decirles es que se da atención los días miércoles de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, específicamente para los que tienen problema con Infonavit. Por el momento estamos en la calle de San Luis Potosí, número 71. Ahora, ¿qué argumento le dices? No, te dices, no te asustes. Bueno, no me asusto. ¿Por qué? Le tienes que explicar por qué no se asusta. Porque tiene muchas defensas legales. O sea, porque puede contestar la demanda, puede presentar un amparo en Y caso si de no que lo sea hace, vendido. ¿lo fastidia? En el término de unos de 3 a 6 meses, sí. Ah. Llega la fuerza pública y te pueden desalojar. En los casos de créditos hipotecarios o en el caso de que cometa un error. Porque, por ejemplo, los trabajadores Infonavit tienen derecho a que les descuenten solo el 20% de su salario más 5% del patrón, la cuarta parte. Pero lo que está haciendo ahora Infonavit es que te demanda en un juicio civil las ¿Infonavit personas... te demanda o te demanda el otro? De los dos. Todo Ay, está caramba. pasando. Realmente es un bombardeo por todos lados. Entonces te demanda el comprador, te demanda el despacho o te demanda Infonavit. Y te hacen firmar ante el juez, sin asesorarte, sin decirte, no van con ningún abogado, con ninguna organización. Firman. ¿Y qué firman? Que ya te van a quitar, pero el 60% de tu salario. Entonces, tu derecho a que solamente te quitaran el 20% lo renuncias ante un juez civil, que tampoco tendría competencia. Entonces, mientras no tengas esa defensa, esa organización, pues sí te pueden hacer cosas. Pero hay muchos derechos. O sea, yo le digo a la gente se tranquiliza mucho cuando digo esto, perdón que se haga aburrido, pero mira, si te llega una demanda, tienes contestación de la demanda, pruebas. Sí, pero la alegato. gente no tiene un abogado así a la mano. Así es. Por eso nos estamos organizando. Ya hay varias ciudades donde se está organizando el Consejo de Defensa de la Vivienda, en San Luis Potosí, en Coahuila, etcétera. Vamos poco a poco. Yo creo que a lo mejor en la página de internet de nosotros, que es vivienda.gobiernolegítimo.org.mx, ahí pueden ¿Y por conectarse qué no con todos los estados de la República. pones un machote en internet? Ahora, defensa social, porque hay una cosa, tú fuiste líder del Barzón, no digo que el único, pero pues el iniciador y el más bravo. Al final, nuestra cartera vencida del Barzón, de todas maneras se les fueron encima. Bueno, nosotros en la legislatura donde estuvimos sacamos el financiamiento para un gran programa de vivienda que permitió atender a cientos de miles, quizá millones de deudores. Si tú recuerdas, pues el FOBAPROA tuvo un costo fiscal de aproximadamente 2.700.000 millones de pesos. Por eso, en la reunión de Zedillo ayer con Calderón, dice que el costo fiscal del FOBAPROA... ¿Cedillo se vio con Calderón? Así es. Eso no lo vi. Es superior al costo de Estados ¿En Davos Unidos. se vieron? En Davos y
porque aquí estamos hablando más del 20% del Producto Interno Bruto, lo que costó el FOBAPROA. Una parte, alrededor de 400,000 millones de pesos, fue el costo del programa de apoyo a deudores. En la crisis del 94, toda la gente que estaba organizada pudo salvar su patrimonio y pagar en condiciones justas las hipotecas. Como que ya vivimos una nueva generación de deudores, que son estos nuevos deudores del Infonavit, son los deudores de las OFOLES, y ahora vamos a vivir una tercera generación y una crisis masiva de créditos hipotecarios que van a suspender sus pagos con motivo de la crisis actual. El problema no es la tarjeta de crédito. Si la gente, no es el mayor problema. No es un problema ni para los bancos, porque no los descapitaliza. Los bancos lo daban como perdido, lo que no le están pagando ahora, porque le cobran altas comisiones al que es pagador. La gente debe saber que con las deudas de las tarjetas de crédito no le pueden quitar absolutamente nada. Y deben de entender lo que decía Laura, que es muy importante. No vayan al banco a reestructurar una tarjeta de crédito porque en ese momento le cambian el tipo de crédito, claro, y en vez de ser un crédito al consumo, se lo convierten en crédito con garantía hipotecaria y entonces ya se mete en una situación mucho más difícil. Nosotros acabamos de tener una reunión con los banqueros y les demandamos un programa para la gente que ha perdido su empleo, que está en una situación de insolvencia en materia de créditos hipotecarios y en materia de pequeños y medianos negocios. ¿Y el gobierno qué? El gobierno está indiferente. Tú ves ¿Indiferente o irresponsable? Irresponsable, porque lo que va a ocurrir va a ser que va a dejar crecer esta bola de nieve y al rato los contribuyentes vamos a tener que pagar un costo fiscal todavía superior, mayor a si se atendiera en estos momentos. Recuerda que el problema de la crisis de la cartera vencida en el 94 duró 4 años para resolverse. Entonces la bola de nieve se hizo inmensa. Nunca hay un gobierno que entre a poner orden, que distribuya los costos nada, como lo quiere hacer el gobierno de los Estados Unidos. Al contrario, el mes pasado, en la asamblea de Infonavit, donde está Hacienda, donde está Secretaría del Trabajo, donde estará 15 dependencias del Ejecutivo, ratificaron la venta de cartera de 2006. El mes pasado. Nos están llamando a un tercer bloque. Decías, Alfonso, para terminar, dices que con el discurso de Obama, que no siendo muy puntual, hoy hice una síntesis a los periodistas, explicándolo, un poco didáctica,
qué quiere decir. Y son unas 12 propuestas muy importantes. Él sí tiene un programa. Él sí tiene un programa para que la gente, muchos mexicanos o americanos, no pierda su vivienda. Está peleando en el Congreso para que haya un programa de tal manera que más de 4.7 millones de familias norteamericanas no pierdan su vivienda. Allá los juicios, como tú conoces, pues son mucho más acelerados. En 3 meses hay una sentencia prácticamente de desalojo. Aquí el gobierno debe hacer lo mismo. A mí en realidad, y yo le quiero decir a la gente que no tenga tanta preocupación con las tarjetas de crédito. Nomás no se vaya, nada más no pague. No vaya a firmar ningún cambio de crédito. Como decía Laura, es muy importante ese señalamiento, que no le cambien el tipo de crédito y que deje en garantía una propiedad. El problema mayor ahora es la crisis de las carteras de vivienda y la crisis de las carteras de los pequeños negocios, de los pequeños agricultores, de los medianos comercios. ¿Qué es lo que está pasando? Nuevamente ya surgió el Barzón de los Ricos, capitaneado por Comercial Mexicana, solamente a Comercial Mexicana, que se metió a especular, la están apoyando a través de Bancomex y Nafinsa para hacer frente a sus acreedores, a Vitro, a Cemex, a grupos industriales regionales. Solamente ahí se están volviendo a centrar, y a las familias, a la gente pobre, a la gente de clase media, no le echen ni siquiera una mirada para ver qué programa sacamos. En este momento en que están retirados los créditos y las inversiones internacionales, se le ocurre a Calderón ir a Davos. 2 gobernantes de todo el continente fueron, Uribe y Calderón. Y luego se le ocurre a Carstens, después de oír a mandatarios, expresidentes extranjeros, a decir que nos va a dar más de lo mismo. ¿Tú qué harías si fueras gobierno? Bueno, haz de cuenta que tienes en tus manos, Laura Itzel, ofrécenos una solución financiera para este problema. ¿Tú qué harías? Estamos planteando en específico para el caso del Infonavit que haya un programa emergente frente a la recesión. ¿Esto qué significaría? Que quienes se queden sin empleo, como es el anunciado caso de los 12,000 trabajadores de AMSA y que tienen créditos de Infonavit, se les congele la deuda y que no se les cobre absolutamente nada, ni tampoco los intereses, hasta en tanto no consigan nuevamente trabajo. Bueno, esto lo hemos venido planteando desde el propio Consejo de Defensa de la Vivienda. Quiero señalar que una vez a la semana se tiene una mesa de trabajo con el Infonavit en específico y que en esas reuniones se llevan a cabo también reestructuraciones de deudas, pero de manera justa, donde se toma en consideración… Sin dar las escrituras. Ahí bueno, ya están. En ese caso, ahí ya están de entrada, claro. Pero una de las cosas que es muy importante es a través de estudios sociales que se establecen, tomar en consideración la capacidad de pago de la gente, cuáles son las características que tiene y por lo tanto también tomar en cuenta cuánto ha pagado, porque a veces tienen un desastre en su contabilidad y resulta que han estado pagando ya hasta 2 veces la vivienda y le siguen cobrando. Entonces hay que tener también mucho cuidado en eso. Y yo quisiera aquí sobre todo señalar que recientemente se ganó un amparo que fue llevado por el abogado René Sánchez Galindo. Ahorita nos va a contar. Y que es una cuestión que a mí me parece pues de gran relevancia. Sí, mira, la venta que realiza Infonavit, nosotros vamos a la Justicia Federal y solicitamos que declare nula esta venta. Es decir, porque el Infonavit tiene un nula la venta a estas compañías. Ajá, nula la venta a estas compañías con el objeto de que regrese el crédito con Infonavit. ¿Por qué? Porque con Infonavit tienes derecho, por ejemplo, si eres pensionado, a pagar es una institución de servicio social. Así es. Institución de Estado. Así es, y logramos finalmente que el 8º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa nos diera la razón y estableciera que es inconstitucional la venta de 50,000 créditos. ¿Y esto ya fue el pleno de la Corte? No, fue a un colegiado, un tribunal colegiado, pero próximamente va a la Suprema Corte. Al 8º. ¿Quién es tu contraparte? Infonavit. Nosotros demandamos a Infonavit. Infonavit está defendiendo pasar el crédito. No solo está defendiendo, sino que, como te decía hace un rato, el mes pasado, Infonavit, la Asamblea General, con todo el actual régimen de gobierno, con los sindicatos y con los patrones,
ratificaron la venta de 2006. O sea, 2 años después ratifican la venta. O sea, no solo están defendiendo a las empresas que compraron, sino que están haciendo actos de gobierno, no sé, una asamblea donde se reúnen y dicen, vamos a volverlo a vender. O sea, si hay algo malo, volvemos a hacer, dice Infonavit, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los diputados? Por ejemplo, si tú vas con un grupo de diputados del PAN, pues te mandan vientos frescos porque ellos son los del gobierno. ¿Los del PRI qué? ¿Son cómplices? Sí, la verdad es que sí. Mira, ¿Y los del PRD reaccionan? Un poco. Un poco. Un poco. Mira, yo te voy a ¿Qué decir, tanto? ¿qué debería de hacer la Cámara? A ver. Fiscalizar Infonavit. Infonavit es la única dependencia que no pasa por la Auditoría Superior de la Federación. Nadie ¿Por qué? sabe cómo gasta su dinero. Por una argucia legal que no tiene ningún Que sentido. es una y que la institución Corte- social y que no es una institución de que Estado. que el fondo de vivienda es propiedad de los trabajadores. Eso es lo que dicen. O sea, ahí sí los defienden, ¿no? No sé si me explico. Dicen Claro. ellos, el fondo de vivienda es propiedad de los trabajadores, por lo tanto aquí no puede entrar la Auditoría Superior de la Federación. Ese es el argumento de Infonavit. Pero la Corte ya dijo desde hace más de 10 Este años... argumento ya se ha usado en el caso del Banco Obrero, que era particularmente no transparente, porque en el origen el Banco Obrero se creó para que manejaran los sindicatos sus fondos sindicales sin que nadie los viera. Sí, pero el Banco Obrero no cobra fiscalmente. Claro que no. Ni presta un servicio público. Claro que no. Infonavit sí. Así es. Y eso dijo la Corte, porque Pero es entidad fiscal. quien se inconformó con esto fueron los empresarios. En 97, ICA presenta un amparo y dice, a mí no me vas a cobrar fiscalmente si ese dinero no va al gasto público. Y la Corte le dijo, sí es gasto público. O sea, el recurso de Infonavit sí es gasto público. Entonces, ¿qué debe de hacer el Congreso? Si me preguntas, el Congreso debe de fiscalizar a Infonavit. ¿Ya vieron al auditor general de la Federación? El auditor general muy de la Federación, honorable, ¿eh? sí, muy honorable, emitió un dictamen a la iniciativa de 2004 de un senador del PRD o del PT, porque no entendí muy bien de qué partido era en esa época. No, es que creo que era del PT, pero se primero era de- Ojalá coordinaba llegara con el PRD. un solo partido, sería mucho más fácil. Pues al menos yo entendería un poquito más. Ese senador hace una iniciativa y emite un dictamen, el auditor superior de la Federación, y dice, por supuesto que debemos de fiscalizar a Infonavit. Pero esa iniciativa fue sufriendo ¿Y modificaciones. cuáles son los efectos de este amparo? Los ¿Qué efectos de este efectos va a amparo tener? es que se anula la venta. Económica y socialmente también. Socialmente es que recuperas tus derechos sociales. Puedes esgrimir todos los argumentos Si no te lo echan abajo, todo el mundo puede ir al amparo, pues ya resolviste el problema. de la venta de cartera, sí. ¿Y tú qué ibas a decir, Alfonso? Yo creo que hay que llamar a la gente a que se organice, que sepan que hay procesos de negociación, que todos los grupos que participamos en este movimiento tenemos acceso a las negociaciones al Infonavit, a las instituciones bancarias, que no se deje sorprender. Infonavit, pero perdón, como es este programa mucho para la gente, y los de Fobiste, Y los de Fobiste y los de las instituciones privadas también. Yo creo que necesitamos levantar un gran movimiento. La responsabilidad de la pérdida de empleo no es del trabajador. Y no puede establecerse un esquema de pago obligatorio cuando la gente ya perdió su trabajo, o cuando la gente está insolvente, o cuando la gente tiene que escoger entre darle de comer a su familia o pagar una determinada deuda. Es evidente que primero tiene que comer. Entonces, yo creo que debe de acercarse, debe de tomar la experiencia de la crisis del 94, donde se lograron defender los patrimonios familiares y productivos. Estamos en una crisis muy defendimos profunda. hasta donde pudimos. Oh, lo logramos, no que no permitimos que se quitaran propiedades. Eso sí, entraste a caballo, ¿a dónde tú? A ningún lado. No, ¿cómo no? No, a ningún lado. Tú estabas ahí. Ya viste No, que pero una vez sí. No, No, pero no fue malo. Había que crear Entonces, cierta heroicidad. Lo que necesitamos es que la gente se organice y se defienda. Mira, qué bueno que dice Alfonso. En su momento, ¿qué año fue cuando tuvimos ese encuentro en Fresnillo que tú invitaste? En el 93. Llegamos, yo estaba en Zacatecas, me llama Alfonso, me dice, ¿por qué no te vienes a Fresnillo? Y yo, para ver, filmar una película del neorrealismo italiano, pero en mexicano, la gente tan fregada, ¿no? La gente tan desesperada, que yo digo en discurso incendiario, dije, bueno, esto ya no tiene más solución que la gente se movilice. ¿Por qué no se hacen un super barzón? ¿Cómo la verías tú? Juntar, aunque sea menos importante, a los de tarjeta de crédito, desde luego lo más peligroso, porque ahí están las escrituras, es los deudores de las instituciones de vivienda, pero todos los que tengan agravios con estos cobros indebidos.
¿Cómo verías tú esta movilización? Sí, desde luego que me parece que es algo urgente que la gente se pueda organizar, pero yo quisiera decir también algo con relación a lo que preguntabas en torno a los diputados, porque me parece que es un punto importante el hecho de que en la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad, hubo un punto de acuerdo para que se suspendiera la venta de la cartera vencida del Infonavit hacia estas instituciones. ¿Y nadie lo obedeció? No, sí, o sea, eso fue, ya la habían vendido, pero que no se siguiera vendiendo. Es decir, estos 140,000 que se encuentran en deuda, estamos hablando de 140,000 familias, que a la hora de que se considere que las pueden quebrar, no vayan a vender los créditos de nueva cuenta a estas instituciones. De los 110,000 que quebraron en el 2005, vendieron alrededor de 56,000. Sin embargo, el restante no se vendió, pero eso tiene que ver con la propia movilización que ha habido en torno a estos temas, que quizá no se le ha dado tanta difusión como recientemente de alguna manera se ha vuelto más visible, pero que finalmente sí hay una incipiente organización. Tú planteas, bueno, que se constituya una gran organización. Yo creo que hay esfuerzos que se están dando en distintos niveles, en diferentes partes del país, y de hecho una de las cuestiones que se plantean por parte del propio presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador es que en estas casas de atención se pueda de alguna forma ver este tipo de temas con relación a los problemas que tienen los consumidores, es decir, tenemos que tomar en consideración la defensa del patrimonio familiar. Nosotros le señalaríamos que desde el propio Consejo de Defensa de la Vivienda que se constituyó en el 2007, bueno, participamos con distintas organizaciones que tenían experiencia. De hecho, el Barzón y el Barzón que dirige Alfonso Ramírez Cuellar, pues es ahora sí que un espacio en el cual se ha venido trabajando, que tienen más de 15 años en esto, que en este sentido, pues estamos conjuntando esfuerzos para que la gente no se amedrente, pero que además se organice, se defienda y triunfe. Bueno, se nos ha llegado a un final. Hay lucha jurídica, quiero felicitar. Gracias. Esto es muy importante, porque sí nos queda el recurso. Para muchas cosas habrá que acudir a la Corte. La experiencia en la defensa de los deudores y justamente apremiados la organización política. Pero esto es supletorio de un gobierno que no existe. Quiero que la gente reflexione que en México para defender tus derechos tienes que pelear contra el gobierno. Como para defender tu seguridad, el primer adversario es el policía corrupto. Y esto se tiene que acabar. El gobierno no puede seguir siendo el enemigo del pueblo. No lo debemos permitir. Muchas gracias.